Hey panitas, con ustedes, Albeiro Palomo Zuriaga. Hoy traemos la historia del jugador que unió a todo un país, el Palomo de La Paz. Un man que fue querido en donde estuvo, salió campeón y quedó como ídolo eterno. Esta es su historia y nuestro humilde homenaje al inigualable Palomo. Bueno panitas, pongan cuidado porque la historia del Palomo es increíble. Y hoy, después de ver el desempeño de Colombia en los mundiales de 1990, 1994 y 1998, es cuando más nos preguntamos, de pronto con el Palomo ahí, todo hubiera sido diferente. Especialmente cuando el Palomo de la nada fue el creador y anotador del único gol en el repechaje contra Israel. Un partido que definía quién iba al Mundial de Italia 90. Palomo hizo un gol vital y uno de los más importantes de la historia del fútbol colombiano. Un gol con el que Colombia derrota a Israel y asegura su cupo en el Mundial de Italia 90. Colombia va a un Mundial después de casi 3 décadas sin participar. Y todo gracias al inolvidable gol del Palomo. En Independiente en Argentina, es ídolo absoluto, ganando la Supercopa, Recopa y un título local. Panitas, todo empieza en los 80, en Colombia. Desafortunadamente, se vivía una época de mucha violencia y carteles en cada ciudad importante del país. Los 80 en Colombia quedaron marcados por masacres, el asesinato de Galán, que era el máximo candidato a presidente y visible opositor de los carteles, la bomba del avión de Avianca, la bomba del Espectador, y también, a finales de los 80, se cancela por primera vez la Liga Profesional de Fútbol Colombiano, debido al asesinato del juez de línea Ortega, que anula un gol de Medellín al América de Cali. Con esto se cancela la liga por un año, y en medio de esto, la selección Colombia luchaba por llegar al Mundial luego de casi 3 décadas. Exactamente 28 años sin un Mundial, hágame el hijo de favor. Después de una fase de eliminatorias, queda un grupo donde se define quiénes irían al Mundial. Colombia logra clasificar e ir a un partido definitivo contra Israel. El ganador de este partido, iría al Mundial. El 15 de octubre de 1989, Colombia y todos los colombianos estaban paralizados por este partido. Por fin llegaba la oportunidad de ir a un mundial y cambiar la historia de un país. No solo a nivel futbolero, sino que por fin era un día que se respiraba paz. Y un triunfo no puede definir en palabras lo que significaría en ese momento para Colombia. Y la situación tan delicada por la que estaba pasando. En Barranquilla, en el Metropolitano, el partido empieza. El primer tiempo es complicado y peleado. En el segundo tiempo, Maturana hace un cambio que cambia la historia del fútbol colombiano. Palomo entra al terreno de juego. De la nada, Palomo toma el balón y en un momento que pareciera incluso lleno de torpeza, encuentra un pase y arremete hacia el frente sin pensar, con la esperanza de una pared que fue perfectamente realizada y asistida, para dejar al Palomo 1-1 contra el arquero y bueno, el resto es historia. Palomo termina marcando el gol de la victoria, un golazo a decir verdad, debido al contexto y a la jugada en sí, que fue obra y arte del gran Palomo. Vale resaltar que eran partidos de ida y vuelta. Días después, en el partido de vuelta, en Tel Aviv, el partido queda 0-0. Con esto, Colombia asegura su clasificación al Mundial de Italia 90, con un gol clave del Palomo que siempre será recordado. Ese día, el del triunfo de Colombia con el gol del Palomo, siempre será recordado como el día en que Colombia se unió y el Palomo Zuriaga se convierte en el inmortal y legendario Palomo de La Paz. Desafortunada e inexplicablemente, el Palomo no fue convocado a ningún mundial y el desempeño de la selección Colombia fue muy regular. O que lo diga la mamá del Palomo. Yo dije, Colombia nunca será campeón mundial. ¿Usted le puso la cruz? Sí. Y me dijo, ¿cómo está doña Esther? Le digo, yo feliz. Como yo no soy colombiana. ¿Cómo que usted no es colombiana? Le digo, yo soy del 12 de octubre, República Independiente. El Olimpo del fútbol colombiano tiene presente al inigualable Palomo Zuriaga, nacido en Cali en 1966. Medía 1,92 m y pasó por más de 10 equipos. El Palomo se caracterizó por su habilidad técnica, la cual era impecable a pesar de su altura. También era un jugador muy veloz y potente. Su debut profesional se dio en 1986 con el América de Cali, en un conjunto popularmente conocido como Los Pitufos, compuesto por jóvenes suplentes que jugaban el torneo local, mientras los jugadores titulares estaban en concentración para la Libertadores. En su paso por el Atlético Nacional, dirigido por Francisco Maturana, se destacó en la Copa Libertadores de 1989, en el célebre partido en el que su club derrotó 6-0 a Danubio de Uruguay, marcando 4 de los goles. Además, anotó el gol decisivo que igualó la serie final del mismo torneo, contra Olimpia de Paraguay, lo que llevó a la definición del título mediante disparos del punto penal, con los cuales terminaría ganando el equipo colombiano, coronándose como el primer equipo colombiano en ganar una Libertadores. Tras un breve paso por el Málaga, entre 1991 y 1993 fue figura en el América de Cali, siendo campeón en 1992.
En 1994 con Independiente de Avellaneda, ganó el torneo Clausura y la Supercopa Sudamericana. En 1995, logró el bicampeonato de la Supercopa, luego de derrotar al Flamengo de Brasil por un marcador global de 2-1. Este club lo recuerda con mucho afecto tras su exitoso paso, acumulando 63 partidos oficiales y 20 goles, con 3 títulos durante 2 periodos por Avellaneda. En 1997, fue suspendido por la Asociación del Fútbol Argentino, durante 2 años por dar positivo en doping. Cuando regresó a jugar, lo hizo con la camiseta de General Paz Juniors de Córdoba, equipo que militaba en el torneo argentino A. Una vez más se destacaría. Fue la figura y en esa temporada se coronó el ascenso del equipo a la Primera B Nacional. Por primera vez en la historia del club, ese paso por el club cordobés hizo que Usuriaga se convirtiera en uno de los ídolos máximos de esa institución argentina. Y una vez más vuelve a quedar como ídolo de otro equipo en Argentina. Luego también jugó en All Boys y tuvo un breve lapso en Sportivo Luqueño de Paraguay, que sumó estadísticas a su amplia carrera, antes de jugar por última vez en el Carabobo venezolano en el epílogo de su trayectoria. El 11 de febrero de 2004, Palomo estaba en su barrio en Cali, conocido como el 12 de octubre. Allí acostumbraba a pasar el tiempo con amigos y vecinos jugando dominó y cartas. En ese momento, un joven se bajó de una moto y le disparó varias veces, ocasionando su muerte inmediata. 3 días más tarde debía viajar a China para vivir su última experiencia deportiva a los 37 años. Sus funerales en Cali fueron una fiesta. Una multitud irrumpió en la catedral a pura música y lo trasladó al cementerio metropolitano de la ciudad como ese ídolo que fue único e inigualable. Porque está muy tarde y... No, estoy cansado. En Independiente es ídolo absoluto con una Liga de Argentina en 1994, una Supercopa el mismo año, y una Recopa en 1995. El Palomo también es recordado por traer buena suerte a apostadores, que confían en la fecha de cumpleaños del Palomo o en el número de su lápida para apostar. Dicen que incluso hay gente que ha ganado y que a día de hoy el Palomo sigue haciendo milagros. La mayoría de personas de este barrio tienen la costumbre de estar haciendo el número de él porque le han puesto fe de que de pronto con ese número pueden ganar mucha plata y hay muchos vecinos que igual inclusive han ganado, ¿no? Pues siempre le han tenido fe como al número de la tumba de él, que es el 3582 para los que lo quieran jugar. En 2004, el Palomo de La Paz voló alto, debido al inexplicable odio y violencia que acecha a Colombia. Esta es la historia del legendario Palomo de La Paz, amado a donde fue y eterno ídolo un del equipo fútbol. que juegue al ataque o un equipo que juegue de contraataque? No, de las dos formas. Lo único que yo solamente necesito es espacio. Entonces te conviene de contraataque. Sí, claro, cuando el equipo contrario iba perdiendo 1-0, ahí Ahí es donde usted se saca presenta esa más pierna espacio. larga, sí. Sí, claro. ¿Te quieren los muchachos? ¿Sentís ese cariño que te dan? Sí, creo Más allá de los chistes y toda la cosa que hacen con vos, eso también es una demostración de que te No, quieren. sí, creo que el grupo influye mucho en la forma de cómo le puede ir a uno, ¿no? Creo que es un grupo bastante importante, bastante bueno y me ha tratado muy bien. La Supercopa le estaba faltando y bueno, ahí quedó en la historia Independiente el nombre mío y creo que va a ser una cosa bastante linda y que nunca olvidaré. Hey panita, si llegaste hasta acá, apóyanos suscribiéndote para poder seguir subiendo contenido calidoso constantemente. Acá seguiremos subiendo esas historias que merecen ser contadas. Si tienes algún jugador del cual te gustaría que hagamos un video, no dudes en escribirlo en los comentarios. En un total de máximo 7 días publicaremos el video del jugador que quieras ver. Una vez más, tanto el balón como la historia nos demuestran que al final del día el odio no lleva a nada. Si algo hemos aprendido panitas, es que la vida es un suspiro, por eso valoremos y apreciemos a los nuestros, y todos nosotros panitas, tenemos la opción de terminar de una vez por todas con esta cultura tan innecesaria de odio y envidia que predomina en nuestra amada Colombia. Por ejemplo, no podemos seguir siendo uno de los pocos países del mundo, por no decir que el único, que el Día de la Madre es desafortunadamente uno de los más violentos del año, donde más riñas y homicidios se presentan. Panitas, el poder de cambiar esto está en nuestras propias decisiones y entorno. Esto es nuestro humilde homenaje al inigualable Palomo de La Paz, que volando alto nos observa contemplando y anhelando una paz duradera que se vuelva rutinaria, y no que se quede en un día lejano del pasado donde alguna vez hubo algún evento deportivo. Recuerden panitas, no se muere quien se va, se muere quien se olvida. El Palomo vuela y seguirá volando lejos.